Fingí un viaje de negocios y lo sorprendí a él y a mi hermana. Ella llevaba puesta mi ropa interior. De pie en mi dormitorio, la expresión de shock en sus rostros cuando abrí la puerta no fue nada comparada con lo que hice después. No solo los expuse, desaté un secreto que destruiría a los dos. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me gustaría saber desde qué ciudad me están acompañando. Pueden dejarlo en los comentarios. Ahora, déjenme llevarlos dentro de esta historia. Durante 20 años, el olor de mi hogar fue el olor de mi vida. Era una mezcla compleja y reconfortante, la nota intensa y limpia del pulidor de limón que usaba en los pisos de roble todos los viernes, el aroma rico y terroso del café que parecía estar siempre preparándose en la cocina, y en los largos y perezosos días de verano, el perfume dulce, casi decadente, de los rosales trepadores que Becher había plantado para mí junto a la ventana de la cocina en nuestro 5º aniversario. Nuestra casa, una sólida vivienda colonial de 2 pisos en una calle tranquila bordeada de árboles, donde los vecinos todavía se saludaban con la mano, no era solo un edificio hecho de madera y clavos, era un museo vivo de nuestras vidas, o más exactamente, de la vida que yo había construido con tanto cuidado. Cada foto enmarcada en la pared, cada zona gastada de la alfombra del salón, cada sola capa de pintura era testimonio de una promesa que hicimos una tarde soleada en una pequeña capilla azul. Promesa de para siempre. Mi esposo, Richard, y yo habíamos construido lo que todos, incluyéndome a mí, consideraban una buena vida, pero al mirar atrás, la verdad es que yo había puesto los cimientos pieza por pieza, con una paciencia dolorosa, y él simplemente había construido su brillante carrera encima. Cuando mis padres murieron con apenas un año de diferencia entre uno y otro, la herencia que dejaron no fue una fortuna, pero sí un regalo de seguridad. Fue suficiente para dar un gran anticipo por esta misma casa, la que me enamoró a primera vista, y también fue suficiente para servir como capital inicial para la pequeña empresa de marketing que él siempre había soñado con crear. Él era el visionario, el que asumía riesgos, yo era la red de seguridad. Yo había dado un paso atrás con elegancia de mis propias ambiciones como diseñadora gráfica, aceptando un empleo administrativo estable de medio tiempo en el colegio local. El sueldo no era gran cosa, pero el horario era perfecto, significaba que podía estar presente para todo, las mañanas caóticas llevando a los niños a la escuela cuando eran pequeños, las rodillas raspadas, los proyectos de ciencias, las comidas caseras esperando en la mesa cuando Becher por fin volvía a casa. Con la mente todavía llena de negocios y plazos, yo creé un mundo de estabilidad silenciosa e inquebrantable para que él pudiera sentirse libre de perseguir sus sueños, y durante mucho tiempo, nuestra sociedad pareció funcionar a la perfección. Su empresa prosperó, su salario creció de forma exponencial y nuestra vida pasó de ser solo cómoda a convertirse en un símbolo de éxito en nuestra pequeña comunidad. En todos esos años, a lo largo de todas las estaciones de nuestra vida, hubo otra constante, otro pilar que sostenía mi mundo. Mi hermana menor, Audrey, 5 años menor que yo, siempre fue mi sombra, mi confidente, mi otra mitad. Éramos ese tipo de hermanas que salen en las películas sentimentales, las que pueden terminarse las frases desde lados opuestos de una habitación llena de gente y comunicarse párrafos enteros con una sola mirada. Vivía a solo unos pueblos de distancia con su esposo estable y confiable, Walter, y casi no pasaba una semana sin que nos viéramos. A menudo se aparecía por la tarde para tomar un café, sus ojos recorriendo mi sala iluminada por el sol, mi jardín cuidadosamente atendido. Mi vida. Daba un sorbo a su taza y suspiraba suavemente. Caroline, de verdad lo tienes todo, decía, con esa mezcla tan familiar de admiración y algo más. Algo que en ese momento no supe nombrar. Una casa hermosa que parece sacada de una revista, un esposo exitoso que todavía te mira como si fueras la única mujer en el mundo. Eres tan afortunada, y lo más tonto de todo es que yo lo creí, me lo bebí entero. De verdad me sentía afortunada. Veía como los ojos de Becher todavía se iluminaban cuando yo entraba a una cena. Sentía la forma fácil y familiar con la que pasaba su brazo por mi cintura cuando mirábamos televisión. Veía el amor y la amistad incondicionales en la sonrisa de mi propia hermana. Esas eran las verdades fundamentales sobre las que había construido toda mi vida adulta. Nunca, ni en mis pesadillas más salvajes y aterradoras, imaginé que los cimientos estaban podridos hasta el núcleo. Nunca imaginé que las dos personas en las que más confiaba en todo el universo eran las que, de manera sistemática y con alegría, estaban destruyendo todo lo que yo amaba, justo bajo mi propio techo. La verdad
Cuando finalmente decidió mostrarse, no llegó con un estruendo, comenzó con algo pequeño, algo suave, comenzó con un suéter, era un martes por la tarde, de esos que se sienten como si deberían ser viernes. Una larga y tediosa reunión de presupuesto en el colegio se canceló a última hora, y de pronto me encontré con un regalo raro e inesperado, una tarde libre. Mi primer pensamiento fue Richard, decidí volver a casa temprano, tal vez sorprenderlo. Podríamos salir a caminar o probar ese nuevo restaurante italiano para una cena temprana. Era un pensamiento simple y feliz. Al entrar con el auto en la cochera, vi el sedán azul familiar de Audrey estacionado afuera. Una sonrisa tocó mis labios, era una imagen común y reconfortante. Una charla improvisada de hermanas con café era justo lo que hacía falta para que la tarde fuera perfecta. Entré por la puerta principal, saludando en voz alta mientras dejaba las llaves en el cuenco de cerámica sobre la mesa del recibidor. Hola, ¿hay alguien en casa? La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Los encontré en la sala. Richard estaba en el sofá hojeando una revista y Audrey estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a mí, admirando un cuadro, pero el ambiente se sentía mal, el silencio no era cómodo, era tenso. La risa que esperaba oír murió en mi garganta. Ambos se giraron cuando entré, y sus reacciones fueron desconcertantes. La sonrisa de Richard parecía pegada, antinatural, todo el cuerpo de Audrey pareció ponerse rígido. Caroline, llegaste temprano, dijo él, con la voz una octava más alta de lo normal, demasiado animada. Me raspó los oídos. Audrey se giró lentamente, con una sonrisa vacilante en el rostro, y entonces lo vi. La imagen era tan incongruente, tan extraña, que mi cerebro tardó un segundo entero en procesarla. Llevaba puesto mi suéter, no cualquier suéter, era un cuello de tortuga de cachemira azul zafiro, profundo y lujoso. Había sido una compra extravagante, un regalo que me hice a mí misma con mi primer bono para celebrar mis 45 años. Era delicado, absurdamente suave, y yo lo adoraba. Solo lo había usado 2 veces, reservándolo para ocasiones especiales, y ahí estaba Audrey, usándolo como si fuera una sudadera vieja, de pie en mi sala un martes cualquiera por la tarde. Una sensación extraña, fría y afilada como una aguja, me pinchó en la base del cuello. Audrey, dije, esforzándome por mantener la voz ligera, casual, ese es mi suéter. Su rostro se sonrojó de inmediato, un rojo profundo e irregular que se extendió por su cuello. Oh, esto, tartamudeó, llevando las manos al dobladillo y tirando de la prenda con nerviosismo, es que tenía un poco de frío. Y tú tienes tantas cosas tan bonitas. Lo vi en tu closet y solo me lo probé un segundo. Te iba a preguntar, lo juro, pero no había preguntado. Y la forma en que me miraba, con los ojos abiertos por una emoción que se parecía peligrosamente a la culpa, hizo que mi estómago se cerrara en un nudo apretado y doloroso. Esa era mi hermana, la persona con la que compartía todo. ¿Por qué se había metido a escondidas en mi closet? Entonces Richard se levantó, moviéndose con una suavidad ensayada para colocarse físicamente entre nosotras. Fue un gesto sutil, pero se sintió como si me estuviera bloqueando el paso para protegerla. Cariño, no seas exagerada, dijo con una risita desdeñosa, es solo un suéter, le queda genial, ¿no crees? Déjala que lo use. Luego se volvió hacia Audrey, no te preocupes. Sus palabras querían ser tranquilizadoras, pero se sintieron como una pequeña traición. Y estaba poniéndose de su lado. No, no, está bien, me obligué a decir, con una sonrisa rígida, ajena a mi propio rostro. Solo, me sorprendió, eso es todo. El aire en la habitación estaba cargado de palabras no dichas, pesado con una tensión que no lograba entender. Audrey prácticamente se arrancó el suéter, con movimientos torpes y nerviosos, lo dobló de mala manera. Yo me estremecí por dentro cuando lo colocó sobre el respaldo de una silla. Lo siento mucho, Caroline, de verdad, no debía hacerlo. Se excusaron unos minutos después, algo sobre tomar un café antes de que Walter llegara a casa. Se fueron juntas, un poco demasiado rápido. Me quedé de pie en la sala silenciosa durante mucho tiempo después de que se fueron. El silencio ya no era el mismo, no era paz, era vacío. Me acerqué a la silla y tomé el suéter. Todavía estaba tibio por el calor de su cuerpo. Levanté la suave cachemira hacia mi rostro con la intención de doblarlo bien, y entonces apareció la primera grieta real en mi mundo perfecto, extendiéndose como una telaraña en un vidrio. No era solo el tenue aroma floral de Audrey en la tela. Debajo de eso, débil pero inconfundible, estaba
El olor especiado y amaderado de la colonia de Richard, la misma colonia cara que yo le había regalado en nuestro último aniversario, y no era el aroma fugaz de un abrazo amistoso, era el olor persistente, incrustado, de la cercanía, el olor de un abrazo que duró más de lo que debía, el olor de una mentira profunda e íntima, mi hermosa y perfecta casa. De pronto, se sintió muy, muy fría después del incidente del suéter. Fue como si un interruptor defectuoso se hubiera activado en mi mente, una parte de mí que había estado dormida durante 20 años. La parte que observa, que cuestiona, que duda, despertó con una energía tan brusca como indeseada. Empecé a ver cosas, a oír cosas, a unir puntos que ni siquiera sabía que existían. El mundo no había cambiado, pero mi forma de verlo sí lo había hecho, de manera irreversible, y cada pequeño detalle que antes parecía inocente y cotidiano ahora se sentía afilado, cargado de un significado oscuro. Empecé a notar la forma en que Richard protegía su teléfono, siempre había estado pegado a él por su trabajo, pero esto era distinto, más territorial. Se sentaba en el sofá escribiendo mensajes y, si yo entraba en la habitación, giraba sutilmente la pantalla fuera de mi línea de visión. Empezó a llevarlo a todas partes. Incluso al baño, si lo dejaba en la encimera de la cocina y yo pasaba cerca, él hacía un gesto evidente, se acercaba, lo tomaba y lo metía en el bolsillo con una naturalidad que no tenía nada de natural. Una noche, yo estaba leyendo en la cama, él ya estaba dormido, o eso creía. Su teléfono, sobre la mesita entre los dos, vibró suavemente, iluminando la habitación oscura. Miré de reojo y, por el más breve de los instantes, antes de que él se lanzara sobre el aparato con una rapidez que me sobresaltó, vi el nombre en la pantalla, Audrey. Eran las 10:30 de la noche. Lo arrebató y me dio la espalda. Solo un correo tardío de la oficina de la costa oeste, murmuró, con la voz cargada de una falsa somnolencia. Se levantó de la cama y entró al baño, cerrando la puerta con firmeza. Oí el murmullo bajo de su voz, demasiado bajo para distinguir las palabras. Trabajo con mi hermana. La mentira era tan descarada, tan insultante, que me dejó un sabor amargo en la boca. Luego estaban las coincidencias, una cadena de excusas perfectamente alineadas que empezaron a sentirse menos como azar y más como un esfuerzo coordinado. Llamaba a Audrey un jueves para hacer planes para el fin de semana, y ella me decía que estaba ocupada. Oh, Walter y yo vamos a ir a la casa del lago el sábado, decía, algo de último momento. Unas horas más tarde, Richard llegaba del trabajo y anunciaba, cariño, no lo vas a creer, pero tengo que volar a Chicago para una conferencia de un solo día este sábado. Un cliente enorme. Pasó una vez y no le di importancia, 2 veces y sentí un destello de inquietud. La tercera vez, cuando sus planes de último momento, por separado, volvieron a crear una ventana perfecta de tiempo sin supervisión, un miedo frío y enfermizo empezó a retorcerse en mi estómago. Yo ya no era una esposa ni una hermana, era un estorbo, una molestia alrededor de la cual tenían que organizar sus vidas. Empecé a prestar más atención, convirtiéndome en una detective dentro de mi propia vida. Una tarde estaba guardando la ropa limpia, caminando por el pasillo frente a su oficina en casa. La puerta estaba entreabierta. Lo oí hablando por teléfono, con la voz baja y cargada de intimidad. Me detuve, pegándome a la pared, con el corazón golpeando contra mis costillas. No podía oír toda la conversación, pero capté una frase, dicha en un tono conspirador y suave que me erizó la piel. No te preocupes, dijo, ella nunca lo sabrá. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Me quedé congelada en el pasillo, abrazando contra el pecho un montón de sus camisas perfectamente dobladas. Con quien estaba hablando, que era eso que yo, su esposa de 20 años, jamás llegaría a saber. Cuando salió del despacho unos minutos después, estaba sonriendo, relajado. Al verme, su sonrisa se amplió, me rodeó con los brazos y hundió el rostro en mi cabello. Solo estoy cerrando un gran trato, dijo, esto va a ser excelente para nosotros. Le devolví la sonrisa, una sonrisa hueca, frágil, pero por dentro yo estaba gritando, la pieza final del rompecabezas, la que confirmó que no solo estaba paranoica ni imaginando cosas, fue la factura del teléfono. Era una vieja costumbre que nunca habíamos abandonado, recibir el estado de cuenta en papel por correo. Estaba revisando un montón de facturas en la mesa de la cocina cuando la abrí, sin pensarlo demasiado. Y ahí estaba, un registro de cada llamada, de cada mensaje, dispuesto en columnas limpias de blanco y negro. Mis ojos recorrieron la página y luego se detuvieron. Había decenas de llamadas,
no solo al móvil de Audrey, sino llamadas de 30, 40, incluso 60 minutos, y las horas contaban su propia historia, eran de madrugada, después de que yo ya me había dormido, eran durante el día. Cuando supuestamente él estaba en reuniones, mis manos empezaron a temblar con tanta fuerza que tuve que dejar los papeles sobre la mesa. Me quedé sentada en mi cocina de siempre, con el sol de la tarde entrando por la ventana, y sentí que mi mundo se inclinaba fuera de su eje. Eso no era una relación normal entre cuñado y cuñada, eso no era trabajo, eso era una vida secreta, un mundo entero de comunicación que ocurría justo delante de mí, bajo mis narices. Un mundo del que yo había sido excluida a propósito. Una ola de náuseas me golpeó con tal fuerza que tuve que aferrarme al borde de la mesa. Mi hermana, mi Richard, ese pensamiento fue un golpe físico que me dejó sin aire. No podía ser. Mi mente se resistía a esa conclusión, a la pura fealdad de lo que implicaba. Era demasiado retorcido, demasiado monstruoso como para siquiera considerarlo, pero las pruebas se acumulaban, pieza tras pieza, cada una más repugnante e innegable que la anterior: el suéter, el teléfono, las llamadas nocturnas, las mentiras. Entonces lo supe, ya no podía seguir engañándome, no podía seguir aceptando sus excusas débiles y sus sonrisas tranquilizadoras. Tenía que saber la verdad, sin importar cuánto fuera a destruirme. Esa noche, después de que Richard se fue a dormir, me senté sola en la sala, con la casa envuelta en la oscuridad. Abrí mi portátil, mis dedos, fríos y temblorosos, escribieron en la barra de búsqueda: cámaras de seguridad inalámbricas para el hogar. Deslicé la pantalla entre opciones interminables, con el corazón golpeando un ritmo enfermo y frenético contra mis costillas. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Una espía en mi propia casa. La mujer confiada, la mujer que creía en su matrimonio perfecto y en su hermana amorosa, ya no existía. Había muerto en algún punto entre el aroma del perfume en un suéter y los números condenatorios de una factura telefónica. En su lugar había una mujer que necesitaba pruebas frías y contundentes. Encontré un kit de 2 cámaras con buenas reseñas, una para la sala y otra para mi dormitorio. Hice clic sin dudarlo un solo segundo. El paquete llegaría en 2 días. 2 días para saber con certeza si todo mi matrimonio de 20 años había sido una mentira. Los 2 días que esperé a que llegara aquella caja marrón fueron los más largos y surrealistas de mi vida. Me movía por mi casa, por mis rutinas diarias, como un autómata. Cada objeto familiar, cada fotografía querida parecía burlarse de mí con una mirada silenciosa y cómplice. La foto sobre la repisa de la chimenea. Richard y yo el día de nuestra boda, jóvenes y radiantes, llenos de una esperanza ingenua. Se sentía como una broma cruel. Esa sonrisa adoradora en su rostro era real, o fue la primera de 20 años de actuaciones. La foto de Audrey y mía en la playa, con los brazos rodeándonos, riendo frente a la cámara. Era amor verdadero de hermanas, o se estaba riendo de mí. Durante todo ese tiempo, sentía un zumbido constante de ansiedad y un nudo de terror en el estómago que se apretaba con cada hora que pasaba. Era una anfitriona cortés de una guerra civil dentro de mi propio cuerpo. Yo era amable con Richard, le preguntaba por su día, respondía a los mensajes alegres de Audrey sobre una nueva receta que había probado. Todo era una actuación. Por dentro, contenía la respiración, esperando que cayera el hacha. El paquete llegó un jueves, dejado en el porche como cualquier otra entrega. Lo tomé antes de que Richard pudiera verlo y lo escondí en el fondo de mi armario, bajo una pila de mantas viejas. A la mañana siguiente, en cuanto su coche desapareció calle abajo, lo saqué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cortar la cinta del empaque. Las cámaras eran sorprendentemente pequeñas, más pequeñas que un salero, con sus diminutas lentes negras como ojos que no parpadeaban. Pesaban en mi mano, pesaban con la verdad que estaban a punto de revelar. Colocarlas fue un acto silencioso y desesperado. Puse la primera en lo alto de la estantería de la sala, entre un juego de viejas enciclopedias de cuero que nadie tocaba jamás. Era prácticamente invisible. La segunda fue más difícil: mi dormitorio, nuestro dormitorio, la intimidad del espacio. La historia compartida atrapada entre esas paredes hacía que plantar una cámara se sintiera como la violación definitiva, pero tenía que saberlo. Era un veneno, y la única forma de sacarlo era abrir la herida. Finalmente, la escondí en una cesta decorativa de mimbre sobre el armario alto de la esquina, colocando con cuidado unas hojas secas para ocultarla aún más. La pequeña lente tenía una vista clara de toda la habitación.
Incluido mi closet y nuestra cama, pasé una hora configurándolas. Vinculándolas a una aplicación segura con contraseña en mi teléfono. Mi corazón latía con una mezcla de terror y determinación implacable, la trampa estaba puesta, ahora solo podía esperar, durante una semana. No pasó nada, las grabaciones eran una sucesión de mi propia vida trivial. Me vi a mí misma quitando el polvo de la estantería que escondía la cámara. Vi a Richard leyendo el periódico en su sillón favorito. Era tan dolorosamente normal que empecé a sentirme tonta, incluso avergonzada. Una chispa desesperada de esperanza se encendió dentro de mí, tal vez estaba equivocada. Tal vez todo era producto de unos celos salvajes e infundados. Tal vez yo era la esposa loca y paranoica de la que él me acusaba con tanta facilidad. Estuve a punto de quitarlas, estuve a un paso de borrar la aplicación y tratar de olvidar, de volver a mi vida de cómoda ceguera. Le agradezco a Dios todos los días que no lo hice. El sábado siguiente, mi mundo cuidadosamente construido finalmente se derrumbó. Richard me dijo que tenía que ir a la oficina por unas horas. Solo tengo que ponerme al día con unos papeles del cierre de trimestre, me dijo, dándome un beso de despedida. Era una excusa familiar. Una hora después, como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Era Audrey. Su voz era brillante, burbujeante y totalmente falsa. Hola, hermanita, Walter está todo el día en el campo de golf con sus amigos y yo me muero de aburrimiento. ¿Puedo pasar a verte un rato? Podemos maratonear esa nueva serie de la que me hablaste. La sangre se me heló, la sincronización ya. No era coincidencia, era un insulto. Ay, cariño, no puedo, mentí, con una voz tensa, una imitación forzada de la mía. Tengo un montón de mandados que he estado aplazando durante semanas, estaré fuera toda la tarde. Oh, qué pena, dijo ella, y la decepción en su tono estaba tan perfectamente interpretada que resultaba magistral. Bueno, será en otro momento entonces. En cuanto colgué, supe que ese era el momento. Tomé mi bolso y las llaves del coche, con la mente acelerada pero extrañamente clara. Le grité a Richard desde su despacho que salía, solo gruñó en respuesta. Sin siquiera levantar la vista del ordenador, no fui a hacer mandados. Conduje hasta una pequeña cafetería al final de nuestra calle, desde cuyo estacionamiento se veía claramente mi casa. Compré un café que no bebí y me senté en mi coche, con el motor apagado, observando. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, el coche de Richard entró en nuestro camino de entrada, bajó y entró en la casa. Ni 10 minutos después, el sedán azul familiar de Audrey se detuvo en la acera. Bajó casi corriendo hacia la puerta principal, mirando por encima del hombro una sola vez, un gesto rápido y furtivo antes de desaparecer dentro. Mis manos temblaban con tanta violencia que casi se me cayó el teléfono. Maniobré torpemente con la pantalla, el pulgar resbalándose 2 veces antes de lograr abrir la aplicación de la cámara. Se me cortó la respiración. La cámara de la sala estaba encendida, y los vi estaban justo ahí, en el centro de la pantalla. En el centro de mi hogar, se estaban besando. No era un beso en la mejilla, era un beso profundo, hambriento, desesperado, sus manos enredadas en el cabello de ella, los brazos de ella apretándose alrededor de su cuello. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones en un grito silencioso y agónico. No podía respirar. La vista se me nubló. A la fuerza cambié la transmisión a la cámara del dormitorio. La pantalla quedó negra un segundo y luego la luz parpadeó cuando entraron en la habitación. Audrey caminó hasta el centro del encuadre, se detuvo en medio de mi dormitorio, nuestro dormitorio, y dio una vuelta lenta y deliberada, con una pequeña sonrisa soberbia y triunfante en el rostro mientras inspeccionaba su reino. Luego caminó hacia mi closet, abrió las puertas y comenzó a pasar las manos por mi ropa, mis vestidos, mis blusas, y entonces hizo algo tan vil, tan profundamente retorcido, que pulverizó en polvo el último pedazo de mi corazón. Metió la mano en mi cajón de lencería, sacó una delicada prenda de encaje negro que yo había comprado para mi aniversario con Richard, una que él me había dicho que le encantaba, una con la que yo me había sentido hermosa. Se la sostuvo frente al cuerpo, admirando su reflejo en el espejo de cuerpo entero de la puerta del armario, y entonces, lentamente, empezó a desnudarse. Se quitó su ropa y se puso mi lencería, de pie en mi dormitorio. En ese momento, Richard volvió a entrar en el encuadre, se detuvo en la puerta, con una sonrisa depredadora y apreciativa extendiéndose por su rostro mientras la recorría con la mirada. «Wow», articuló sin sonido, con los ojos oscuros de un deseo que se suponía era solo para mí. Caminó hacia ella,
La rodeó por la cintura desde atrás y la atrajo hacia nuestra cama. Solté el teléfono, cayó con un golpe seco en el suelo del asiento del copiloto. No pude seguir mirando, no podía soportar ver ni un segundo más. Una oleada violenta de náuseas me golpeó con tanta fuerza que tuve que abrir la puerta del coche de un empujón. Inclinándome hacia afuera, jadeando en busca del aire fresco de la tarde, la imagen quedó grabada a fuego en mi mente, una fotografía eterna, ardiente, de la mayor traición de mi vida. Mi hermana usando mi lencería en mi cama con mi esposo. No era solo una aventura, era una conquista, una toma hostil. Ella no solo estaba quedándose con mi marido, estaba apoderándose metódicamente de mi vida, robándosela por partes, el suéter, la lencería, mi casa, mi esposo. Me quedé allí sentada en el coche, con los sonidos de la calle desvaneciéndose en un rugido sordo e irrelevante en mis oídos. El mundo que conocía, la vida que había construido, acababa de terminar, y en su lugar, algo frío, duro y aterradoramente firme comenzó a crecer dentro de mí. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel coche, con el café enfriándose a mi lado, mirando fijamente el frente de mi casa, un lugar que ya no era un hogar, sino el escenario de mi humillación. Pudo haber sido 10 minutos o una hora, el tiempo perdió todo significado, estirándose y encogiéndose en un ritmo nauseabundo. El impacto inicial, esa ola desgarradora de dolor que se sentía como un golpe físico, empezó lentamente a retirarse. No desapareció en absoluto, solo cambió, se condensó, se enfrió y se endureció en otra cosa. Se asentó en lo más profundo de mi estómago como un objeto pesado, sólido, inmóvil. Era rabia, una rabia pura, fría y silenciosa que jamás había experimentado en toda mi vida. Era tan poderosa que se sentía como una nueva fuente de energía vibrando en mis venas. Las lágrimas que pensé que llegarían, los sollozos histéricos que habría esperado, nunca aparecieron. Tenía los ojos secos, ardiendo. Me incliné y recogí el teléfono del suelo. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Abrí de nuevo la aplicación de la cámara. No miré la transmisión en vivo. No podía soportarlo. Fui directamente a las grabaciones, con toques metódicos y deliberados. Descargué toda la secuencia horrorosa de los hechos, su beso apasionado en mi sala, el perverso desfile de moda de Aubrey en mi closet, el último acto imperdonable en mi dormitorio. Guardé el archivo en una carpeta oculta de mi teléfono y lo subí de inmediato a una nube segura, creando una segunda copia intocable. Pruebas, munición. Mi mente, que solo momentos antes era una tormenta caótica de dolor y confusión, de pronto estaba asombrosamente clara. Mi objetivo era único. No iba a llorar, no iba a irrumpir en la casa armando un escándalo a gritos. Eso era exactamente lo que ellos esperaban. Eso les daría el poder, les permitiría etiquetarme como la esposa histérica y emocional. Ellos retorcerían mi dolor, mi ira totalmente justificada, y me convertirían en la villana de su pequeña y retorcida historia. No, mi venganza no sería ruidosa ni caótica, sería silenciosa, calculada y absoluta. No solo iba a dejarlos, iba a desmantelar sus vidas ladrillo por ladrillo, con la misma precisión con la que ellos habían intentado destruir la mía. Por fin encendí el auto y conduje hacia casa, pero no entré en la cochera. Me estacioné más abajo en la calle, bajo la sombra de un gran roble, y esperé. Cerca de una hora después, vi el sedán azul de Aubrey salir del camino de entrada. Se fue haciendo un pequeño y alegre saludo con la mano hacia la puerta principal, un saludo para el hombre que aún estaba dentro. Unos minutos después, Richard salió también, seguramente rumbo a su falso trabajo para reforzar su coartada. Solo entonces, cuando la costa estuvo despejada, conduje el último tramo y entré a mi propio garaje. Entrar en mi casa se sintió distinto. Estaba manchada, violada, hasta el aire parecía espeso por su engaño. Subí directamente a mi dormitorio, me quedé en el umbral mirando las sábanas arrugadas de la cama, con la leve marca de sus cuerpos todavía visible. Sin dudar un segundo, desnudé la cama, envolví las sábanas, el edredón, las almohadas, todo. No quería lavarlas, quería incinerarlas. Llevé todo al gran bote de basura del garaje y lo enterré bajo bolsas de recortes de césped. Luego volví a entrar. Encontré un aerosol desinfectante y rocié toda la habitación. En un intento desesperado y casi primitivo por borrar el olor de su traición, esa noche, después de una ducha larga y abrasadora, empecé a planear en serio. Lo primero que hice fue abrir mi portátil y buscar al mejor abogado de divorcios del estado. No busqué a alguien compasivo ni comprensivo,
Pasé horas leyendo reseñas buscando palabras como tiburón, pitbull, implacable. Un nombre aparecía una y otra vez, Eleanor Vance. Su lema profesional era simple, estratégica, inflexible, eficaz, era perfecta. Redacté un correo breve y discreto exponiendo la situación en los términos más crudos y solicitando una consulta urgente. Luego dirigí toda mi atención a nuestras finanzas. Durante años había dejado que Rachel manejara el panorama general, las inversiones, la jubilación, mientras yo me ocupaba del presupuesto diario de la casa. Ahora me metí en todo. Entré en línea con las contraseñas que conocía y descubrí un mundo de infidelidad financiera que reflejaba a la perfección la traición física. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que existían, estados llenos de cargos por cenas caras para dos en restaurantes a los que jamás me llevó, habitaciones de hotel en ciudades cercanas y regalos, joyas, bolsos de diseñador que yo nunca había recibido. Todo estaba ahí, un mapa financiero claro y condenatorio de su vida secreta con mi hermana. Imprimí todo, cada estado, cada recibo sospechoso. La parte más dolorosa fue ver cómo, de forma sistemática, había ido desangrando nuestra cuenta de ahorros conjunta, dinero que yo había apartado con tanto cuidado de mi propio salario de medio tiempo, dinero que debía ser nuestra red de seguridad. Estaba usando nuestro futuro para financiar su presente torcido. La semilla de un plan, que llevaba tiempo germinando en el fondo de mi mente, por fin floreció por completo. Una confrontación pública era demasiado desordenada, una salida silenciosa era demasiado amable, merecían ser expuestos, pero bajo mis condiciones, de una manera que los dejara sin nada. Sin excusas, sin escape. Miré el calendario en la pared. Rachel tenía programado un viaje de trabajo a Chicago en 2 semanas, una conferencia de 3 días. Tenía un presentimiento muy fuerte. Sabía perfectamente con quién iba a hacer ese viaje de negocios, pero esta vez, yo no me quedaría en casa regando las plantas y esperando su llamada. Esta vez, yo también crearía mi propio viaje, un falso viaje de trabajo. Les daría el escenario, la cuerda, y los observaría colgarse solos, con calma y paciencia. Por primera vez en meses, sentí algo distinto al dolor. Era una sensación fría, afilada, embriagadora, era poder, y apenas estaba empezando a entender cómo usarlo. Las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de engaño, la actuación más agotadora y difícil de mi vida. Me convertí en una actriz consumada dentro de mi propia casa, interpretando el papel de la esposa amorosa, atenta y completamente desprevenida. Cada momento era una lucha contra la rabia y el asco que se retorcían sin parar en mi estómago. Cada sonrisa de práctica que le daba a Rachel se sentía como una mentira que me cubría la lengua. Cada vez que respondía a una llamada de Audrey y tenía que escuchar su charla alegre y vacía sobre su día, sobre Walter, sobre unos zapatos nuevos que se había comprado, tenía que morderme físicamente el interior de la mejilla para no gritarle la verdad por el teléfono, pero resistí. Mi furia era una piedra fría y dura en el pecho, una fuente de fuerza, y la protegí con todo. Todo mi plan dependía de mantener esa ilusión. Tuve mi consulta con la abogada, Eleanor Vance. A la semana siguiente, su oficina era exactamente como la había imaginado, sobria, moderna, todo vidrio y acero pulido, con una vista panorámica de la ciudad. Ella era una mujer de finales de sus 50, impecablemente vestida, con ojos inteligentes y afilados, y un aire de competencia tranquila e inquebrantable. No lloré, me senté frente a su escritorio de caoba pulida y expuse la historia con calma. De forma metódica, como si estuviera narrando la trama de una película, le hablé del suéter, de las facturas del teléfono y, por último, de las cámaras. Saqué mi móvil, lo deslicé por el escritorio y le mostré un clip de 30 segundos del video, la parte donde Audrey se ponía mi lencería. Ella miró la pantalla sin inmutarse, con una expresión completamente indescifrable. Cuando terminó el clip, simplemente tocó la pantalla para pausarlo y me miró. Bien, dijo, con voz firme y sin rastro de emoción, esto es irrefutable. Tú hiciste el trabajo difícil, ahora deja que yo haga el mío. Pasamos la siguiente hora trazando una estrategia legal completa. Me explicó exactamente cómo separar mis finanzas para protegerme, cómo asegurar legalmente el dinero de la herencia que era solo mío y que esperar durante el inevitable proceso de divorcio. Salí de su oficina sintiéndome distinta, más fuerte, reivindicada. Ya no era solo una mujer traicionada, era una mujer con un plan y con una abogada
muy buena. El día que supuestamente debía irme a mi viaje de trabajo a Denver, el aire en nuestra casa estaba cargado de una tensión eléctrica extraña que solo yo podía sentir. Hice mi maleta en nuestro dormitorio mientras Becher estaba en la ducha. Doblé mi ropa con manos firmes y deliberadas. Me sentía extrañamente tranquila, como un soldado que se prepara para una batalla que sabe que va a ganar. Salió del baño con una toalla envuelta en la cintura, el vapor rodeándolo. Me sonrió, esa sonrisa cálida de esposo que ahora me parecía grotesca. Te voy a extrañar, dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. La intimidad casual del gesto, la hipocresía pura y deslumbrante, casi me hizo flaquear. Por una fracción de segundo, la vieja Caroline quiso gritar, llorar, exigir respuestas, pero la reprimí. Le devolví la sonrisa. Yo también, respondí con voz serena. Solo son 3 días. Justo en ese momento, mientras cerraba la maleta, sonó mi teléfono. Era Aubrey. Ay, qué envidia que te vayas a Denver, dijo con una falsa emoción. Las montañas están preciosas en esta época del año. Diviértete mucho, y llámame cuando llegues. Lo haré, respondí con una voz tan dulce como el veneno. Hablamos pronto, hermanita. Arrastré la maleta escaleras abajo. Becher la llevó hasta el coche por mí, el retrato perfecto de un esposo atento. Me dio un beso de despedida, largo, persistente, que me supo a ceniza. Que tengas un buen vuelo, dijo. Puse el auto en reversa y salí del camino de entrada, viéndolo despedirse desde la puerta en el espejo retrovisor hasta que doblé la esquina, pero no conduje al aeropuerto. Conduje 20 minutos al otro lado de la ciudad, hasta un pequeño hotel anónimo que había reservado por internet con mi apellido de soltera. Me registré pagando en efectivo. Subí en el ascensor a mi habitación del 3er piso y aseguré la puerta con doble cerrojo. La habitación era insípida, impersonal, una cama tamaño queen con una colcha floral dudosa, un pequeño escritorio, un televisor atornillado a la pared, pero para mí era un centro de mando, mi sala de guerra. Saqué el portátil del bolso, me conecté al wifi del hotel y abrí la transmisión en vivo de las cámaras de mi casa. Me senté en el borde rígido de la cama, con el corazón marcando un ritmo lento, pesado y constante, y observé, y esperé. Durante el primer día no pasó nada, la casa permaneció vacía y silenciosa. Becher llegó del trabajo a la hora de siempre, calentó una cena congelada en el microondas y la comió viendo deportes en la televisión. Se fue a la cama temprano. Yo, sentada en mi habitación de hotel estéril, observando las estancias vacías y silenciosas de mi casa, empecé a sentir una punzada de duda. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si todo este plan era un error? ¿Y si de verdad se iba a quedar solo? Pero mis instintos, aquellos que había ignorado durante tanto tiempo y que ahora me gritaban con fuerza, me dijeron que fuera paciente, y tenían razón. La segunda noche sucedió. Llevaba horas observando la cámara del salón, con los ojos secos y cansados. Entonces, alrededor de las 7 de la tarde, la puerta principal se abrió. Era Richard, y justo detrás de él, recortada en la entrada, estaba Aubrey. Llevaba una bolsa de viaje, mi bolsa de viaje. La pequeña de flores que guardaba en el armario del cuarto de invitados. No dudaron ni un segundo. Soltaron las bolsas en el pasillo y se fundieron en los brazos del otro, besándose con una pasión desesperada y familiar que hablaba de incontables encuentros robados. Él le susurró algo al oído y ella echó la cabeza hacia atrás y rió. El sonido no se oía en la pantalla, pero yo podía imaginarlo a la perfección. Era la risa despreocupada y triunfante de alguien que cree haber salido impune. Era el sonido de mi mundo derrumbándose, pero también el sonido de su mundo a punto de arder en llamas. Los observé durante otra hora, con los dedos clavados en el borde del portátil. Los vi abrir una botella de mi mejor vino, el que había estado guardando. Los vi sentarse en mi sofá, con la mano de él descansando de forma posesiva sobre el muslo de ella. Los vi entrar en mi cocina, con los brazos de él rodeando su cintura mientras ella se apoyaba en mi encimera. Estaban tan cómodos, tan descaradamente en casa. Era brutalmente evidente que no era la primera vez. Aquello era una rutina ensayada, pulida por la práctica. Por fin, los vi terminar el vino y dirigirse hacia la escalera, hacia mi dormitorio. Esa fue mi señal. Cerré el portátil de golpe, me puse de pie, con el cuerpo vibrando por una extraña energía eléctrica. La espera había terminado, la función estaba a punto de acabar. Era hora de que cayera el telón. El trayecto de 20 minutos desde el hotel hasta mi casa se sintió eterno.
Cada semáforo en rojo era una ofensa personal, un retraso que no podía permitirme. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me volvieron blancos. No temblaba, no lloraba. Era un recipiente de puro y frío propósito. Llegué a mi calle y me estacioné a una cuadra, bajo la protección de la oscuridad. Y caminé el resto del trayecto por el aire nocturno, fresco y silencioso. Mi casa estaba a oscuras, salvo por el resplandor suave e íntimo de la lámpara del dormitorio principal, mi dormitorio, mi llave, la llave que ellos creían a cientos de kilómetros de distancia. En Denver, entró en la cerradura de la puerta principal, hizo un suave clic metálico que sonó como un disparo en el silencio del vecindario. Empujé la puerta con cuidado y me deslicé dentro, cerrándola con suavidad hasta oír el pestillo. La casa estaba inmóvil, el único sonido era el murmullo débil del televisor que venía de arriba. Estaban en mi habitación viendo mi televisor, acostados en mi cama. La audacia absoluta y descarada de aquello avivó el fuego dentro de mí, consumiendo cualquier último resto de duda. Subí las escaleras, con los pies silenciosos sobre la alfombra mullida que yo misma había comprado el año anterior. Llegué al descanso y me detuve frente a la puerta de mi dormitorio. Estaba entreabierta, con una fina franja de luz cálida derramándose en el pasillo oscuro. Ahora podía oírlos hablar, sus voces bajas e íntimas, interrumpidas por risas suaves. Escuché reír a Audrey, una risa ligera y satisfecha que me revolvió el estómago con una mezcla tóxica de bilis y furia. Tomé una última respiración profunda. Era el momento, no había vuelta atrás. Empujé la puerta. Se abrió hacia adentro con un crujido suave, casi educado. La luz azul parpadeante de la televisión iluminó sus rostros mientras yacían en mi cama, enredados bajo mi edredón favorito. Por una fracción de segundo, un instante eterno, no me vieron, y entonces la cabeza de Becher giró hacia la puerta. Sus ojos se cruzaron con los míos, se abrieron de par en par. El color se le fue del rostro, dejándolo de un gris enfermizo. Se quedó completamente paralizado, con la boca abierta en una o silenciosa de puro y absoluto shock. Audrey, que estaba apoyada sobre un codo, susurrándole algo, siguió su mirada horrorizada. Cuando sus ojos cayeron sobre mí, de pie en la puerta como un fantasma vengador, un jadeo ahogado y aterrorizado escapó de sus labios. Se apresuró a subir la sábana hasta la barbilla, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía sostenerla. Sus ojos, llenos de un terror tan profundo que casi resultaba satisfactorio de ver, se quedaron fijos en los míos. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. El único sonido era el parloteo alegre e inconsciente de un programa nocturno en la televisión. Me quedé allí de pie un largo momento, una estatua silenciosa en la puerta, dejándolos absorber la catastrófica realidad de lo que estaba pasando. Dejé que vieran mi rostro. No era el dolor ni la histeria que tal vez esperaban, era la calma impenetrable de un juez a punto de dictar una sentencia final e ineludible. Di un paso deliberado dentro de la habitación, luego otro más. Cuando por fin hablé, mi voz fue inquietantemente baja, peligrosamente serena en el silencio cargado. Miré directamente a mi hermana, a mi hermanita, acorralada en mi cama como un animal asustado. Ese conjunto de lencería, dije, con una voz que cortó el silencio como un trozo de vidrio. ¿Te queda bien, Audrey? Lo compré para una ocasión especial. De su garganta salió un sollozo ahogado, un sonido herido y patético. Richard por fin encontró su voz, aunque solo fue un susurro torpe y tembloroso. Caroline, ¿qué estás haciendo aquí? Tu viaje, tu vuelo. El viaje fue maravilloso, dije, sin apartar la vista del rostro aterrado de Audrey. El clima en Denver es perfecto en esta época del año, pero decidí volver antes. Tenía una sensación persistente de que me estaba perdiendo toda la diversión. Dejé que el silencio volviera a caer. Como un arma más observé el pánico crudo titilar entre ellos, la comunicación frenética y silenciosa de dos personas atrapadas en su propia trampa. Estaban acorralados, y lo sabían. No había excusa, no había mentira, no había salida lo suficientemente grande para sacarlos de ahí. Si aún sigues escuchando, por favor apóyame dando like a este video y comentando el número 1 aquí abajo, así sabré que estás conmigo en esta historia. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Deja el número 1 y sigue escuchando lo que pasó después. Fuera, dije, mi voz seguía siendo baja, pero tenía un filo de acero helado que los hizo estremecerse como si los hubiera golpeado físicamente. Caroline, por favor, solo escúchame. Richard intentó sacar las piernas de la cama para recuperar algo de control. He dicho fuera.
repetí, alzando la voz por primera vez. El sonido estalló en la habitación como un látigo. Fuera, señalé la puerta con un dedo tembloroso. Los dos, fuera de mi cama, fuera de mi casa, ahora. Lo que siguió fue una carrera torpe, patética y profundamente humillante. Audrey, ahora llorando de forma histérica, intentaba desenredarse de las sábanas para buscar su ropa, que estaba tirada en un montón desordenado en el suelo. Richard solo se sentó un momento al borde de la cama, completamente paralizado. Antes de ponerse los pantalones de forma mecánica, ninguno de los dos podía mirarme, no podían, la vergüenza era algo palpable en el aire. Yo me quedé de pie en la puerta como un centinela, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo recogían sus cosas. Sus movimientos eran bruscos, frenéticos, como insectos asustados. Audrey no encontraba sus zapatos, estaba a gatas, todavía envuelta patéticamente en mi sábana, llorando mientras buscaba a tientas cerca de los pies de la cama. Yo solo la observé, con una frialdad absoluta. La mujer que había amado a esa niña, a la que prácticamente había criado, ya no existía. No sentí nada, ni pena, ni compasión, solo un vacío helado e inmenso donde antes había estado mi amor por ella. Déjalos, le dije, con voz plana, puedes irte descalza si te da la gana, solo sal de mi vista. Lo seguí por las escaleras. Sus pies descalzos golpeaban la madera, avanzaban hacia la puerta principal como dos prisioneros condenados. Richard por fin se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de arrepentimiento desesperado. Caroline, ¿podemos hablar de esto, por favor? ¿Podemos arreglarlo? Me reí. Fue un sonido corto, amargo, feo, que ni yo misma reconocí. Arreglarlo, Richard. Estás loco, no hay nada que arreglar, tú y yo se acabaron. Este matrimonio terminó. Entonces giré mi mirada glacial hacia mi hermana, que ahora no era más que un montón de sollozos temblorosos junto a la puerta. Y tú, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Ya no eres mi hermana, no eres nada para mí. Quiero que los dos desaparezcan de mi vista. Si no están fuera de mi propiedad en 60 segundos, llamaré a la policía y los sacaré por allanamiento. Ese fue el golpe final, la amenaza de la humillación pública, de las luces azules y rojas parpadeando en nuestro vecindario tranquilo, los aterrorizó más que mi rabia. Richard agarró a Audrey del brazo, con el rostro blanco de pánico, y prácticamente la arrastró fuera de la casa hacia la oscuridad. Los observé marcharse, luego cerré la puerta, giré el cerrojo con un golpe seco y satisfactorio, y apoyé la frente contra la madera fría. El silencio que cayó fue absoluto, un contraste brutal con el caos de los últimos 10 minutos. Durante un largo momento no me moví, solo respiré. Después caminé con calma hasta la cocina, me serví un vaso grande de agua con hielo y lo bebí de un solo trago. Mi mano no tembló ni un poco. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había dormido, pero no estaba cansada. Me movía impulsada por una energía pura, intensa, hecha de adrenalina y propósito. Ejecuté los primeros pasos de mi plan con una frialdad y rapidez que incluso a mí me sorprendieron. La primera llamada que hice, exactamente a las 7 de la mañana, fue a la línea de fraude 24 horas de mi banco. Expliqué la situación con un tono profesional y cortante. Mencioné la mala conducta financiera de mi esposo y pedí que congelaran de inmediato todas nuestras cuentas conjuntas y tarjetas de crédito. Después transferí la totalidad de mi herencia, que siempre había estado en una cuenta separada a mi nombre, a un nuevo banco completamente diferente. El muro financiero ya estaba levantado, él había quedado fuera. La segunda llamada fue para mi abogada, Eleanor Vance. La sorprendí en su celular camino a la oficina. Pasó, dije, sin emoción, los tengo en video en mi casa, los eché anoche. Hubo una breve pausa. Bien, respondió, no hables con ninguno de los dos, no respondas llamadas, mensajes ni correos, todo debe pasar por mí. Tendrás los papeles del divorcio presentados en el juzgado antes del mediodía. La tercera llamada fue a un cerrajero 24 horas, para las 9 de la mañana, un hombre grande, amable, con un overol azul, ya estaba en mi puerta cambiando absolutamente todas las cerraduras de la casa, incluido el garaje y la reja trasera. Mientras trabajaba, mi teléfono empezó a explotar. Primero, una serie de mensajes frenéticos de Richard, cada vez más furiosos. Caroline, respóndeme, coma tenemos que hablar, coma qué hiciste con las tarjetas, coma no puedo ni cargar gasolina. Luego vino otro. No puedes hacer esto, este es nuestro dinero, estás loca. Después empezaron las llamadas, una tras otra. Vi su nombre parpadear en la pantalla una y otra vez.
y simplemente dejé que sonara hasta irse a buzón de voz. Luego llegó el mensaje de Audrey, una mezcla patética y manipuladora de disculpas llorosas y acusaciones pasivo-agresivas. Caroline, lo siento tanto, mi corazón está destrozado, nunca quise que esto pasara. Después agregó, tú no entiendes cómo es él. Me presionó, dijo que ustedes dos ya no eran felices. Bufé en voz alta y borré los mensajes sin responder. La cobardía era casi tan repulsiva como la traición. Pasé el resto del día sumergida en una actividad constante. Recorrí toda la casa y bajé cada una de las fotos de Richard, de Audrey, de nosotros tres juntos. Las metí en una gran caja de cartón, la sellé con cinta y la empujé al rincón más oscuro del ático. No quería volver a ver sus caras mentirosas. Limpié la casa de arriba a abajo, restregué suelos, lavé paredes, como si pudiera borrar físicamente la suciedad de lo que habían hecho. Fue un proceso físico, agotador y profundamente liberador. No tuve tiempo de sentir tristeza, solo tuve tiempo de actuar. Al final del día, cuando el sol se puso, mi casa estaba limpia y en silencio. Ya no parecía tanto una escena del crimen, volvía a parecer un poco más mía. La batalla apenas comenzaba, pero yo había ganado la primera y más importante ronda, había recuperado mi hogar. Durante algunos días viví dentro de una burbuja extraña de caos controlado. Mi vida se convirtió en listas, llamadas, trámites. Me concentré en lo práctico, largas conversaciones estratégicas con mi abogada, Eleanor. Reuní años de documentos financieros, cambié metódicamente las contraseñas de todas las cuentas. Desde Netflix hasta el portal del fondo de retiro, era una forma de mantener mi mente ocupada, de mantener el dolor a raya, pero sabía que no podía quedarme encerrada en esa fortaleza para siempre. La verdad, con toda su fealdad, tenía que salir a la luz, y tenía que ser yo quien la dijera. La idea de contárselo a mis padres, y sobre todo de decírselo a Walter, el esposo bueno e inocente de Audrey, me llenaba de una angustia profunda. Una cosa era lidiar con mi propio dolor, otra muy distinta era ser la persona que le destroza el mundo a alguien más. Decidí empezar por Walter. Él era un buen hombre, un hombre tranquilo, amable, que adoraba por completo a mi hermana. No merecía vivir ni un segundo más dentro de una mentira. Solo pensar en las palabras que tendría que decirle, en las pruebas que tendría que mostrarle, me hacía sentir físicamente enferma. Lo llamé y le pedí si podía pasar por su casa. Le dije que era importante. Sonó sorprendido, pero su voz fue cálida cuando aceptó enseguida. Conduje hasta su casa con el estómago revuelto. Era la casa donde habíamos celebrado incontables barbacoas familiares, baby showers y cenas de fiestas. El archivo de video estaba en un pequeño USB dentro de mi bolso, un simple pedazo de plástico negro con el poder de arruinar vidas. Walter me recibió en la puerta con su sonrisa cálida de siempre. Caroline, qué sorpresa tan agradable. Pasa, Audrey no está. Dijo que se quedaría con una amiga unos días para pensar. Me dolió el corazón por él, por su inocencia. Lo sé, Walter, dije suavemente, entrando. Por eso estoy aquí, tenemos que hablar. Nos sentamos en su acogedora sala, rodeados de fotos de él y Audrey sonriendo el día de su boda y en vacaciones en Hawái, una galería de su felicidad compartida. No me anduve con rodeos, no había una forma suave de hacer esto. Le conté todo. Mi voz era controlada, aunque por dentro temblaba. Le dije lo que había sospechado, como lo descubrí y lo que vi. Su rostro pasó por una secuencia dolorosa de emociones, primero confusión, luego incredulidad, después un horror lento y devastador. No, susurró, negando con la cabeza, con una mirada suplicante. No, Audrey, ella no sería capaz. Y Richard, ellos son como hermanos. Debes estar equivocada. Ojalá lo estuviera, Walter, dije con suavidad. Dios sabe que ojalá lo estuviera, pero tengo pruebas. Saqué el USB de mi bolso y lo dejé sobre la mesa entre los dos. Mereces ver la verdad por ti mismo, y lo siento muchísimo por ser yo quien tenga que mostrártela. Él miró el USB como si fuera una serpiente venenosa. Su mano tembló al extenderse para tomarlo. Le dije que lo esperaría afuera, en el porche. No podía soportar quedarme ahí dentro, presenciar el instante en que su mundo se haría pedazos. Me senté en los escalones del porche, abrazándome a mí misma, escuchando a los pájaros cantar en los árboles, un sonido tan normal que resultaba obsceno. Pasó una eternidad, y entonces lo oí, un solo grito gutural desde dentro de la casa, un sonido de un dolor animal tan profundo que hizo brotar lágrimas ardientes de mis propios ojos. Unos minutos después, la puerta se abrió. Walter estaba ahí, con el rostro ceniciento, los ojos vacíos,
atravesados por una pena tan honda que daba miedo mirar. Solo me miró y asintió una sola vez. Un gesto de conocimiento compartido, un gesto de dolor insoportable. Supe en ese instante que su vida, igual que la mía, había quedado rota para siempre en un antes y un después. Al día siguiente, presentó la demanda de divorcio. Decírselo a mis padres fue aún más difícil. Tenían ya más de 70 años y su mundo giraba en torno a sus 2 hijas. Para ellos, la idea de que no fuéramos hermanas unidas y cariñosas era simplemente impensable. Conduje hasta su casa. Lo senté en su acogedora sala iluminada por el sol, que olía a libros viejos y a lavanda, y se los conté todo. Mi madre rompió a llorar al instante, llevándose la mano a la boca, repitiendo en shock: no, no, no. Mi padre, un hombre orgulloso, estoico y de pocas palabras, se quedó sentado en silencio. Su rostro se endurecía con cada palabra que yo decía. ¿Estás completamente segura de esto, Caroline?, preguntó al fin, con la voz áspera por la incredulidad. Es una acusación terrible contra tu propia hermana. Sabía que las palabras no bastarían. No quería enseñarles el video. La idea de que mis padres ancianos vieran a su hija menor de una forma tan vergonzosa y sórdida era insoportable, pero no tenía elección. Tenían que comprender la profundidad de la traición. Saqué mi portátil con las manos temblando y lo reproduje. Avancé rápidamente las partes más horribles, mostrándoles solo lo suficiente para que la verdad fuera absoluta e innegable. Mi madre soltó un gemido pequeño y herido, giró la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Mi padre lo vio todo, con la mandíbula tan apretada que un músculo le palpitaba en la mejilla. Su rostro era una máscara de furia fría y dura. Cuando terminó, extendió la mano y cerró el portátil con un clic final y seco. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando durante un largo minuto el jardín que tanto amaba mi madre. Luego se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una ira justa que jamás le había visto antes. Audrey, dijo, con voz áspera como grava, ya no es bienvenida en esta casa. Ha traído una vergüenza profunda a esta familia, y así terminó todo. Audrey, con un solo acto egoísta de traición. No solo perdió a una hermana y a un esposo, perdió a toda su familia. Quedó completamente sola, expulsada a un desierto que ella misma había creado. El proceso de divorcio fue tan brutal y desagradable como Eleanor había predicho. Richard, al darse cuenta de que sus disculpas patéticas y sus amenazas furiosas no surtían efecto, contrató a un abogado elegante y carísimo de uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Desde la primera audiencia, su estrategia quedó clara: atacar mi carácter y pintarme como una mujer desequilibrada, vengativa, que lo había atrapado ilegalmente. Su abogado alegó que el video era una violación inadmisible de la privacidad, que yo les había tendido una trampa. Intentó presentar a Richard como la víctima de una esposa emocionalmente inestable que había montado un complot. Yo permanecía sentada en aquella sala estéril de madera pulida, escuchando cómo torcían la verdad hasta convertirla en una caricatura grotesca e irreconocible, mientras sentía como una rabia helada se solidificaba en mi pecho. Eso no iba a funcionar. Miré a Eleanor. Ella me devolvió un pequeño asentimiento seguro. Estaba preparada. Cuando le llegó su turno, se levantó con una presencia serena y dominante. Su señoría, dijo, con una voz precisa que cortó el aire de la sala. Hoy no estamos aquí para debatir la ética de una esposa que descubre la infidelidad de su marido en su propio hogar. Estamos aquí para hablar de una división equitativa de bienes a la luz de la conducta marital indebida y el fraude financiero repetido del señor Thompson, hechos que podemos probar más allá de toda duda. Y lo hizo. Presentó la montaña de pruebas que yo había reunido con tanto esfuerzo. Extractos de tarjetas de crédito con reservas de hotel en la ciudad de Audrey, recibos de joyas carísimas que yo jamás había visto, retiros de cajeros automáticos en ciudades a las que nunca debía viajar por trabajo. Construyó una línea de tiempo que encajaba perfectamente los gastos secretos con las mentiras que me decía. Expuso con un detalle devastador cómo Becher había vaciado sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas y fondos de jubilación para financiar su aventura. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, con ojos cansados pero inteligentes, escuchó con atención. Su expresión se endurecía con cada prueba presentada. Miró los documentos, luego miró a Becher. Su rostro estaba pálido. Su sonrisa segura y costosa había desaparecido por completo. Empezaba a comprender que ni su encanto ni su abogado Caro podían competir con la verdad fría y contundente de sus propios actos. El video se mostró en privado,
En los despachos de la jueza, fuera de la sala pública, solo estuvieron presentes Eleanor, Richard, su abogado y la jueza. Eleanor me contó después que la jueza lo vio en silencio absoluto. Cuando terminó, su fallo sobre las medidas provisionales fue rápido y contundente. Me concedieron el uso exclusivo de la vivienda familiar hasta el acuerdo final. Richard fue obligado a pagar una pensión conyugal temporal considerable y a seguir pagando la matrícula universitaria de nuestro hijo menor, un gasto que había amenazado con cortar. Se emitió una orden financiera de restricción total, congelando todos los activos principales hasta que pudieran dividirse de forma justa por el tribunal legalmente. Quedó acorralado. Richard estaba visiblemente furioso, salió del juzgado como una tormenta, murmurando insultos a su abogado, pero sus pérdidas apenas comenzaban. El escándalo, que habíamos intentado mantener dentro del ámbito legal, empezó a filtrarse. Los rumores se propagaron como fuego por nuestros círculos sociales y luego por los profesionales. Los clientes de su firma, que valoraban la discreción y la estabilidad, empezaron a hacer preguntas incómodas. Los socios que antes eran sus aliados se volvieron distantes. Richard había construido toda su reputación profesional sobre la imagen del hombre de familia sólido y confiable. Esa imagen, base de su éxito, quedó hecha añicos. Su propia familia, que al principio lo había apoyado por lealtad ciega, empezó a alejarse cuando salieron a la luz las pruebas financieras. Su hermano, socio silencioso de la empresa, convocó una reunión de emergencia. Yo no estuve allí, pero un amigo en común me contó después que fue una masacre. Richard fue acusado de poner en peligro la reputación de la empresa y obligado a tomarse una licencia indefinida, que todos sabían era el primer paso hacia su expulsión definitiva. El hombre que había creído arrogante, que podía tenerlo todo, veía ahora como todo se le escapaba entre los dedos, y todo era culpa suya. El Tribunal de Justicia era implacable, pero el Tribunal de la Opinión Pública lo fue aún más. Pasaron algunos meses más, una temporada lenta y agotadora de maniobras legales y desgaste emocional. El divorcio era una maratón, no una carrera corta, pero yo tenía a Eleanor, y tenía mi determinación. La vida de Richard, en cambio, estaba en caída libre, tal como se había previsto. Fue oficialmente expulsado de la empresa que él mismo había fundado y obligado a vender sus acciones por una fracción de su valor. Su reputación en el mundo del marketing quedó destruida. Tuvo que vender su amado auto deportivo y mudarse a un pequeño departamento sin alma al otro lado de la ciudad. Los amigos que antes le daban palmadas en el club de campo ahora fingían no verlo cuando entraba en una habitación. Se convirtió en un paria. Yo, en cambio, poco a poco, con cuidado, empezaba a reconstruir el silencio. En mi casa ya no era inquietante, era paz. Volví a ver a mis verdaderas amigas, las que llegaron con comida, botellas de vino y el simple regalo de su compañía, sin obligarme a hablar, siempre dispuestas a escuchar. Me concentré en mi trabajo de medio tiempo en la universidad. Mi jefa, una mujer bondadosa que conocía una versión suavizada de mi historia, me ofreció más horas y más responsabilidad. Las acepté con gratitud. El trabajo me daba estructura, un propósito lejos del drama. Mi hogar, antes escena del crimen, empezaba a convertirse de nuevo en mi santuario. Una tarde gris de sábado, saliendo del supermercado con el carrito lleno y pensando en qué cocinar para cenar, lo vi. Estaba de pie junto a mi coche, esperando. Me quedé inmóvil un segundo, apretando el metal frío del carrito. Se veía, había bajado mucho de peso, su traje caro le quedaba colgado, su rostro estaba hundido, sus ojos, rojos y rodeados de ojeras oscuras. El hombre arrogante, encantador y seguro con el que me casé había desaparecido. En su lugar había un extraño derrotado y vacío. Caroline, dijo, con voz ronca y débil, dando un paso vacilante hacia mí, ¿podemos hablar solo un minuto? Solo un minuto. Todo en mi cuerpo gritaba que me metiera en el coche, cerrara las puertas y me fuera, pero no lo hice. Me mantuve firme, con el carrito como barrera entre los dos. No queda nada de qué hablar, Richard, por favor, suplicó. Lo he perdido todo, el trabajo, la casa, mi propia familia ni siquiera me habla, ya no tengo a nadie. Se pasó la mano por el cabello ralo, un gesto de pura desesperación. Cometí un error, Caroline, un error terrible, estúpido, imperdonable. Fue ella me persiguió, alimentó mi ego, yo fui débil y caí. Lo miré en silencio. Después de todo el dolor y la destrucción, todavía intentaba culpar a alguien más, todavía quería ser la víctima de un drama que él mismo había creado.
El último rastro de cualquier sentimiento que pudiera quedarme, lástima, nostalgia, lo que fuera, se apagó en ese instante. No fuiste débil, Richard, dije, con una voz tan fría y plana como el cielo gris sobre nosotros. Fuiste cruel, egoísta y arrogante, creíste que podías tenerlo todo, que eras más listo que todos y que nunca te descubrirían. Esto no es culpa de Audrey, esto es tu culpa, esta es la vida que tú elegiste construir. Mentira tras mentira, su rostro se descompuso, y lo nuestro, 20 años, todos esos recuerdos, eso ya no significa nada para ti, lo fue todo para mí, respondí sin temblar. Nuestra vida, nuestros recuerdos. Eran todo mi mundo, y tú lo tiraste a la basura, no solo lo rompiste, lo quemaste por completo, y lo hiciste con mi propia hermana, en mi propia cama, así que no, ya no significa nada. Ahora solo es un recordatorio de lo ingenua y ciega que fui. Las lágrimas brotaron en sus ojos, lágrimas de autocompasión. Te lo suplico, susurró. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La ironía era casi cómica. Durante años, yo había sido la que suplicaba por su tiempo, mientras siempre trabajaba hasta tarde, suplicaba por su atención, mientras sus ojos estaban siempre en el teléfono, suplicaba por su honestidad, mientras mi instinto me decía que mentía, y ahora estaba allí, sin poder, sin dinero, sin encanto, suplicándome a mí. Lo miré a los ojos y sentí una calma profunda apoderarse de mí. No hay nada que puedas hacer, dije, tú no puedes arreglar esto, solo tienes que vivir con lo que hiciste. Hice una pausa. Tú no eres el hombre que destruyó mi vida, Richard, eres el hombre que me liberó de una mentira. Ahora, si me disculpas, mi helado se está derritiendo, y con eso empujé el carrito, pasé junto a él, desbloqueé mi coche y empecé a cargar las bolsas. Me moví con calma, sin prisa. No miré atrás ni una sola vez. Encendí el motor y me fui, dejándolo solo en medio del inmenso estacionamiento gris. Él fue el arquitecto de su propia destrucción, y su obra por fin estaba terminada. Esa fue la última vez que hablé con él. El divorcio se finalizó un mes después, en una audiencia silenciosa en una sala estéril. El acuerdo fue, tal como Eleanor había prometido, más que justo. La ley estaba de mi lado, me concedieron la casa, que concentraba la mayor parte de nuestro patrimonio, una parte importante de sus ya menguados fondos de jubilación, y una pensión sustancial por 5 años para ayudarme a volver a ponerme en pie. Él luchó, por supuesto, con argumentos vacíos de su abogado, pero al final no tenía elección. Las pruebas de su infidelidad marital y financiera eran abrumadoras. Fue afortunado de no perder más. Lo primero que hice tras firmar los papeles, cuando la tinta aún estaba fresca, fue llamar a un agente inmobiliario. Puse la casa en venta, guardaba demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Cada rincón contenía una historia, y demasiadas de ellas estaban ya contaminadas. Se vendió sorprendentemente rápido, y con el dinero compré una pequeña y encantadora casa adosada en un barrio más cercano al centro de la ciudad. Era luminosa, aireada, con un pequeño patio con jardín en la parte de atrás. Era completamente mía, cada centímetro. La llené con muebles nuevos que yo misma escogí, con arte colorido que me hacía feliz, y con recuerdos nuevos y tranquilos. Empecé a redescubrir a la mujer que era antes de convertirme en la esposa de Richard. Por un impulso, me inscribí en un programa de certificación en diseño de paisajes en el colegio comunitario local, convirtiendo un pasatiempo de toda la vida en un nuevo camino. Encontré una alegría profunda y silenciosa en aprender los nombres latinos de las plantas, en dibujar jardines, en meter las manos en la tierra. Después de graduarme, inicié un pequeño negocio diseñando y plantando jardines para otras personas. No era una carrera de alto poder, pero era mía. Estaba construyendo algo hermoso, haciendo crecer cosas vivas. Era sanador. Emily, nuestra hija, que había estado fuera en la universidad durante lo peor del derrumbe, fue mi roca inquebrantable. Tenía la edad suficiente para comprender la profundidad de la traición, y su furia en mi defensa era algo feroz y hermoso. Durante mucho tiempo se negó a hablar con su padre o con Audrey, su tía. Vio la situación con una claridad y una sabiduría que superaban su edad y estuvo a mi lado sin cuestionar nada. Su apoyo firme y su amor son un regalo que atesoraré por el resto de mi vida. En cuanto a ellos, sus vidas se desmoronaron de la manera más perfectamente justa. Un caso de manual de cosechar lo que se siembra. Richard nunca logró recuperarse profesionalmente. La mancha en su reputación fue permanente.
Saltó de un trabajo de consultoría de bajo nivel a otro, trabajos agotadores y sin alma. Su sueldo era una fracción patética de lo que una vez fue. Vive solo en ese triste departamento de alquiler. Una sombra del hombre poderoso que solía ser. El destino de Audrey, en cierto modo, fue aún más triste. Después de que Walter se divorciara de ella rápida y silenciosamente, y de que sus padres cortaran todo contacto de forma oficial, quedó completa y absolutamente sola. Supe por un primo lejano que hace unos años se mudó a otro estado, con la esperanza de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Pero no se puede huir de la persona que uno es cuando se mira al espejo. Dejó tras de sí un amplio rastro de destrucción, y no puedo imaginar lo pesado que debe ser cargar con eso durante toda la vida. Ya no la odio, no siento prácticamente nada por ella, ahora es solo una desconocida. Una desconocida con un rostro familiar de una vida que ya no me pertenece. A veces, cuando estoy sentada en mi pequeño patio por la tarde con una copa de vino, rodeada de las flores que yo misma planté, pienso en la mujer que fui, aquella mujer confiada, un poco ingenua, que creía en el cuento de hadas de una vida perfecta. No la extraño, no la lloro, la traición no me destruyó, me despertó, me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Ellos creyeron que me estaban quitando la vida, pero en realidad, lo único que hicieron fue darme una nueva, una mejor, una verdadera, una honesta, una libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría leer sus opiniones o incluso sus propias experiencias en los comentarios aquí abajo, y si todavía no lo han hecho, por favor no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y me permite seguir compartiendo más historias con todos ustedes. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.